Mi novio mentía que viajaba a ver a sus abuelos, que llevaban 2 años fallecidos, para verse con una chica, pero cuando lo descubro vuelve a un apartamento vacío. Yo, de 27 años, escribo esto desde el sofá de mi amiga mientras no puedo dormir. Ya he hablado mucho con ella para despertarla ahora y seguir torturando su cabeza, así que ustedes serán mis conejillos de India. Hasta hace 3 días, tenía un novio. El que ahora descubro que es un estúpido supremo, pero hasta hace 3 días lo amaba. Su nombre es Peter, tiene 29, y estamos juntos desde hace 7 años. Teníamos hasta un perro juntos, y acabábamos de volver de Italia hace 2 semanas por nuestro 7º aniversario. El viaje a Italia fue idea suya y planeó todo. No pensaba que un tipo que estaba teniendo una aventura se preocupara tanto por su novia principal. Pasamos 10 días entre Roma, Florencia y la costa amalfitana. Durante el viaje me sostuvo la mano en un restaurante y empezó a hablar de cómo quería pasar el resto de su vida conmigo. Hablaba de que deberíamos empezar a ver anillos cuando volviéramos. No tiene ni un gramo de decencia. Como trabaja en soporte al cliente, su horario era flexible, lo que significa que puede tomarse tiempo libre cuando lo necesite. Durante los últimos 3 años, había estado volando de regreso a su estado natal una vez al mes. Lo hacía para visitar a sus abuelos, que estaban envejeciendo y quería pasar el tiempo que le quedara con ellos. Yo no iba a esos viajes porque tenía que trabajar y porque decía que a su abuelo, un veterano de Vietnam, no le gustaban mucho los forasteros. Y su abuela tenía algunos problemas de salud que la ponían incómoda con gente nueva. También que eran anticuados y un poco racistas. Yo soy indoestadounidense y él lo pintaba como si su abuelo fuera a decir algo horrible si nos conociéramos. Me parecía tierno que hiciera el esfuerzo de visitarlos cada mes. Mis propios abuelos vivían en India y yo solo los veía una vez cada algunos años. Peter se iba un viernes por la tarde, pasaba el fin de semana en casa de sus padres, visitaba a sus abuelos el sábado y volvía volando el domingo por la noche. Siempre regresaba con historias del viaje. A veces traía galletas que su abuela había hecho. Ahora me pregunto dónde conseguía esas galletas. La rutina nunca cambiaba, cada 4 o 5 semanas reservaba un vuelo, armaba una bolsita y se iba al aeropuerto. Yo me quedaba en casa con mi perro y me ponía al día con el trabajo o me veía con amigos. El domingo pasado por la mañana, estaba haciendo café cuando mi teléfono se iluminó con una notificación de Snapchat. Era de una amiga que llamaré Melody, alguien a quien ambos conocíamos de la universidad y que vive en su estado natal. No tenemos mucho contacto por la distancia, pero de vez en cuando nos ponemos al día. La notificación mostraba que me había enviado una captura de pantalla. La abrí. Era una captura del mapa de Snapchat mostrando 2 bitmojis en un lugar que luego descubrí que era la casa de los padres de Peter. Un bitmoji era definitivamente el suyo. El otro bitmoji era un avatar femenino que no reconocí. La captura mostraba a ambos avatares en la ubicación exacta con una marca de tiempo de esa misma mañana. Los padres de Peter estaban en Florida todo el mes. Iban cada febrero para escapar del invierno. Peter lo había mencionado la semana pasada. Entonces, ¿quién era la otra persona? Intenté llamarlo, pero la llamada se fue directo al buzón de voz. Así varias veces. Le escribí a Melody preguntándole qué sabía. En vez de responder, me llamó. Melody me preguntó si Peter y yo seguíamos juntos. Le dije que sí, obvio, ¿por qué me preguntaría eso? Me dijo que Peter llevaba tiempo diciéndole a todo el mundo allá que nosotros habíamos terminado hace 4 meses. Ella no lo sabía hasta que lo encontró en un bar hace una noche y él le presentó a una chica llamada Wendy como su amiga. Lo sé, Wendy y Peter, demándenme. Esta mañana comenzó a preguntar y alguien le pasó esa captura como prueba, y le contaron que parecían más que amigos. Después de colgar con Melody, le escribí a Marcus. Marcus era un amigo de Peter de la infancia, que había venido unas cuantas veces de visita años atrás, ahora no tanto. Marcus también lo había visto en un bar la noche anterior. No sé si el mismo bar u otro. Me preguntó por qué preguntaba, porque él era una de las personas a las que Peter le había dicho que habíamos roto. Supuestamente, nuestra relación a distancia no funcionó. Vivíamos juntos, no teníamos ninguna relación a distancia. Acabábamos de ir a Italia juntos hace 2 semanas, por el amor de Dios. Tras contarle lo que estaba pasando, me envió unas cuantas capturas de sus perfiles de app de citas. Era un gran tema en su grupo de amigos, porque tenía perfiles en todos los sitios prácticamente. Tinder, Bumble, Jeans, todas con fotos de Peter. Ellos se reían de él, pero no sabían que aún estaba en una relación. Peter me había mandado un mensaje esa mañana diciendo que su vuelo de regreso era a la 1 de la tarde. Miré la hora y eran las 11 de la mañana, tenía 6 horas. Llamé a mi mejor amiga, y tras explicar todo, le pregunté si podía quedarme con ella un tiempo. Mi amiga apareció 40 minutos después con su auto. Empezamos a empacar. Me llevé toda mi ropa, mis libros, mi laptop, mis cosas del trabajo, todo lo que era claramente mío. También tenía muchas cosas que había comprado para la cocina. Eso también se fue conmigo. Hasta me llevé los frascos de especias del estante, excepto una botella de romero seco que él odiaba. Un poco mezquina. Ambos estábamos en el contrato de alquiler, pero no podía hacer nada ahora con eso. Estaba segura de que no volvería a vivir con él, así que me encargaría de eso más tarde. Teníamos una cuenta corriente conjunta que usábamos para gastos del departamento. Había unos $800. Transferí 400 a mi cuenta personal y le dejé el resto. La parte más difícil fue que hace 2 años, Peter tuvo un bache laboral y perdió su seguro médico. Yo lo agregué a mi plan a través de una unión doméstica. Presentamos los papeles y desde entonces estuvo en mi seguro.
Busqué los formularios para terminar la unión doméstica y los llené. Le envié un correo a mi departamento de recursos humanos solicitando sacar a Peter de mi seguro médico con efecto inmediato. Mencioné la terminación de la unión doméstica y adjunté una copia del formulario. Después, cerré sesión en todas las cuentas compartidas. Netflix, Hulu, HBO Max y Apple TV, cambié las contraseñas de mis cuentas personales. Llevábamos años compartiendo Spotify, pero la suscripción estaba a mi nombre. Lo saqué del plan familiar. El internet estaba a mi nombre. Llamé al proveedor y cancelé el servicio con efecto inmediato. Me dijeron que un técnico podía venir el lunes a recoger el módem, pero les dije que yo lo llevaría a su tienda. Desconecté todo y lo guardé en una caja. Peter volvería a casa sin wifi y sin manera de recuperarlo sin abrir una cuenta nueva. Revisé las cuentas de servicios. Gas y electricidad estaban a mi nombre. Quité mi tarjeta del pago automático y agregué la tarjeta de Peter, que tenía guardada en mi teléfono de cuando la usó para pedir no sé qué cosa. Ahora a él le llegarían las facturas. Mi amiga me miraba hacer todo esto y me preguntó si estaba bien porque parecía un robot por la eficiencia. Para ser honesta con ustedes, no se lo cuenten a ella y déjele creer que lo soy. Había estado planeando esto antes de que llegara. Cuando llegó, solo me vio ejecutando los pasos. Para las 3 de la tarde, todo lo que me importaba estaba en el auto de mi amiga o ya en su departamento del primer viaje. El departamento se veía vacío, no les voy a mentir. Si regresaras de un viaje de placer y encontraras tu sitio así, pensarías que te robaron. En parte, sí. Él me robó 7 años y yo le iba a robar toda la comodidad que tenía conmigo. Hice un último recorrido y grabé un video con mi teléfono mostrando el estado del departamento. Quería pruebas de que dejé todo limpio y sin daños, por si después había disputas por el depósito. Antes de irme, hice una última cosa. Imprimí la captura de un par de perfiles que Marcus me había enviado. La puse en un marco que tenía una foto nuestra juntos y lo dejé solitario en el apartamento medio vacío. Pero antes, agarré una hoja, escribí algo con marcador permanente y la metí detrás de la foto dentro del marco. Lo que escribí no importa, era solo algo para que él lo encontrara. Luego mi perro y yo nos subimos al auto de mi amiga y nos fuimos. Sí, no iba a abandonar al perro con él. No puede cuidar su propia salchicha de meterla en cualquier zorra, no iba a dejarle a su cuidado algo importante. Para cuando aterrizaba su vuelo, ya había bloqueado su número. Lo hice en todos los lugares posibles. Las impresiones y el apartamento casi vacío son suficiente explicación. No quiero hablar del tema, no quiero saber que fue un error de una noche, no quiero saber que no es lo que parece. He mantenido mi teléfono apagado, y solo estoy escribiendo desde mi ordenador. Pero aunque haya hecho todo lo necesario, aún estoy sin poder dormir. No paro de pensar en todo esto, y tengo la teoría de que quizás podría arrojar todo esto aquí y que eso me deje dormir. Por eso son mis conejillos de India, aunque no tienen que hacer nada. Si alguien quiere leer esto y dejar un comentario, lo agradezco. Pero con solo escribirlo estoy feliz. Ahora me voy a intentar dormir. Actualización 1. Pude dormir, aunque no demasiado. Era más bien un sueño intermitente entre estar despierta y tener pesadillas donde apretaba el cuello de Peter muy fuerte. Seguro los conoces. Son esos pensamientos homicidas cuando te han engañado por tanto tiempo. La gente preguntó qué escribí en el papel del marco, no pensaba que iba a despertar tanta curiosidad. Realmente no quise ponerlo aquí porque me daba vergüenza. No se me ocurrió nada interesante que escribir, solo decía, encontré a tus novias, en plural. Marcus me mandó capturas de otras 2 apps después de que publiqué. Ni siquiera sabía que existían. Se ve que el mercado de apps de citas es muy grande. El lunes a primera hora, después de irme, fui a la oficina del registro del condado y presenté la terminación de la unión doméstica. La amable persona del mostrador me informó que se procesaría en unas semanas y que ambos recibiríamos confirmación por correo. Mi copia llegará a la dirección de mi amiga. Mi departamento de recursos humanos también me respondió que la cobertura termina el día que lleguen esos papeles. Solo espero que, al minuto que se termine la cobertura, se golpee el dedo chiquito del pie, luego se resbale, se golpee la cabeza y termine en urgencias. No tiene que ser algo grave, pero que le hagan muchos estudios y le cueste una fortuna. Encendí mi teléfono de nuevo el lunes por la tarde porque ya no podía posponerlo más por temas de trabajo. De hecho, fue poco profesional de mi parte hacerlo, aunque tampoco era de vida o muerte. Tenía 63 llamadas perdidas, ninguna de Peter. Todas estaban en mensajes de texto, porque la compañía telefónica envía esos mensajes cuando lo tienes apagado. Por eso he hecho un pequeño análisis numérico para ustedes. Su mamá llamó 17 veces, su papá llamó 9, su hermana, Drew, llamó 37 veces. No hubo mensajes de voz de sus padres, pero Drew dejó 6. Los primeros 3 eran ella pidiéndome que le devolviera la llamada porque era importante. Los últimos 3 eran ella gritándome, diciéndome que era una psicópata y que necesitaba dejar a su hermano en paz. No entendí lo de psicópata, pero no le devolví la llamada a ninguno. Tras leer algunos comentarios que dejaron en mi publicación, estaba preparada para lo que pudiera venir. Su familia de desquiciados defendiéndolo. Ya sea porque les contó otra historia o porque es su hijo dorado. No estaba muy interesada en entrar en esa dinámica. El martes por la noche, Drew llamó desde otro número. Había bloqueado el número de ella y de sus padres. Empezó a gritar de inmediato. Me llamó una loca y me exige que dejara en paz a su hermanito. Dijo que tenía que seguir adelante porque Peter ya había seguido adelante hacía 4 meses. Al parecer, yo lo estaba acosando reventándole el teléfono y apareciendo en la casa de sus padres para recuperarlo.
Yo no había llamado a Peter ni una sola vez, no había ido a su estado natal en años. Tuve que darle la mala noticia de que su hermano estaba mintiendo. Para Andrew, yo lo hacía. Peter le contó que yo lo había estado llamando sin parar desde la ruptura y que me presenté en la casa el fin de semana pasado e hice un escándalo. Le pregunté de qué ruptura estaba hablando. Peter le había contado que habíamos roto porque yo no quería casarme, formar una familia y él sí. Le dije que nosotros no terminamos hace 4 meses, habíamos vuelto de Italia hace 2 semanas. Peor aún, estaba feliz con la idea de un compromiso y formar una familia. Siguió llamándome mentirosa porque solo decía esas cosas ahora que él me dejó. Respondí que lo que ella pensara me importaba poco y corté. Como a la media hora vuelve a escribirme desde ese número y me dijo que me debía una disculpa. Le parecía rara la actitud mía, porque no parecía la de una ex psicótica que quería recuperarlo a toda costa. Llamó y volvimos a hablar, esta vez más tranquilas. Le mostré algunas fotos de nuestro viaje y todo lo que sucedió estos últimos 3 años. Cuando hablé con Marcus sobre esto, no lo mencionó, pero Drew dijo que sus abuelos murieron hace 2 años. Y esa no fue la única mentira. Su abuelo nunca estuvo en Vietnam. Lo máximo que disparó en su vida era el botón de la camisa luego de comer mucho. Trabajó toda su vida en una ferretería y murió de un infarto. A los 6 meses también lo hizo la abuela. Drew pensó que yo lo sabía porque, según Peter, me había invitado a los funerales y yo no fui. Si sus abuelos estaban muertos, ¿a dónde iba todos los meses? Rayo dijo que él le decía a la familia que iba a casa a verlos, a ver a sus padres y a Drew y a su esposo y a sus sobrinos. Visitas familiares normales. Le pregunté si llevaba a alguien con él en esas visitas. Rayo dijo que sí, últimamente había empezado a llevar a su novia, Wendy. Rayo dijo que ella los presentó, Wendy era su amiga del secundario. Peter mencionó que estaba soltero y Rayo pensó que él y Wendy harían buena pareja. Eso fue por la época en que Peter y yo estábamos planeando el viaje a Italia. Mientras organizaba este viaje, estaba diciéndole a todos que estaba soltero. Tras unir todas las piezas y explicar lo que había estado pasando de su lado y del mío, terminamos la llamada. Pero como a la hora me volvió a llamar. Había hablado con su amiga y también con sus padres. Su amiga no tenía idea de lo que sucedía, y pensaba que Peter necesitaba quedarse un tiempo más aquí para finalizar cosas de trabajo. Luego se mudaría allí con ella. Ni siquiera tenía muy claro de lo que trabajaba, o quizás sea yo quien no lo tenga. Miente a todo el mundo y nadie sabe a quién le dijo la verdad. Sus padres estaban muy molestos. No solo por todo lo que estaba pasando, los viajes falsos para estar en familia, sino por pintar una imagen de los abuelos como racistas para esconder esto. Por el amor de Dios, usó a sus abuelos muertos como parte de la mentira. Pocos días después recibí un correo de Peter que no era de su casilla habitual, así que no estaba bloqueada. Creo que se hizo una nueva, a menos que sea una que no conociera, porque de tantos viajes no tiene para conseguirse un número nuevo. O tal vez solo es un tacaño. El asunto decía, necesitamos hablar. El email tenía 3 párrafos. Uno era para decirme que yo estaba exagerando con esto y que creo que vi algo que no es lo que parece. Creo que debería haber hablado con su hermana antes de escribirme. El siguiente era para quejarse de que lo que hice con el departamento y el seguro fue vengativo y cruel. Necesitaba el internet para trabajar, pero yo se lo había quitado. Todavía estaba esperando a un técnico para que le instalara la nueva línea. El último se trataba de que cuando yo descubriera mi error, acabaría pidiéndole disculpas. Allí enumeraba las razones, que eran absurdas, así que se las ahorraré. Al día siguiente, mi amiga y yo fuimos a una clínica y me hice pruebas de ETS. La enfermera hizo preguntas rutinarias sobre mi historial sexual y el número de parejas. Cuando le respondí, contándole que mi novio usó a sus abuelos muertos para engañarme con no sé quién, la enfermera me miró y no hizo más preguntas. Creo que completó la ficha por sí sola, ya que tenía toda la información necesaria. Intento no pensar mucho en las pruebas, pero ahora que lo escribí, no puedo evitarlo. Me aterra pensar que puedo tener algo. Quizás es un miedo irreal, porque la amiga de mi cuñada no es tan zorra como imaginaba, o quizás sí. Pero los perfiles de las apps me hacen pensar que se ha acostado con otras mujeres y me da un poco de miedo. Para cambiar de tema, hemos estado pensando si Peter aparecerá en el apartamento de mi amiga. No sabía dónde vive, ella se ha mudado hace muy poco y él nunca se preocupó de saber a dónde. Aún así, armamos un plan a prueba de todo. Mi amiga tenía un bate de béisbol en su armario de sus tiempos de softball. Lo pusimos junto a la puerta y practicamos algunos movimientos. No mucho, porque mi amiga pensó que podría darle a la lámpara por accidente. Esa es la primera parte del plan, la segunda es llamar a la policía ni bien se presente. Mi perro parece estar bien con la mudanza. Le gustó mucho el sofá de mi amiga, que prácticamente es suyo ahora. Hay un parque a 2 cuadras, así que los paseos son más felices que los anteriores. Antes teníamos un espacio verde, si es que se puede llamar así, a 6 cuadras. En ningún rincón del correo de Peter preguntó por él, así que hice bien en llevármelo. Actualización 2. Los resultados de ETS salieron limpios. Al menos están llegando las buenas noticias. La terminación de la unión doméstica se finalizó. Recibí el aviso oficial por correo en la dirección de mi amiga. Peter habría recibido su copia en nuestro viejo departamento. También se le terminó la cobertura. Es hora de que el dios del karma, o la entidad divina que se encarga de estos trámites, le envíe un golpe en el dedo chiquito del pie. También he logrado sacarme del contrato de alquiler del departamento. Técnicamente, se anuló, porque Peter aceptó pagar una penalización para terminarlo antes de tiempo.
Su hermana me contó en un mensaje 2 semanas después de nuestra llamada que se mudó de vuelta a su estado natal. Se mudó temporalmente con sus padres mientras busca un lugar nuevo y trabaja a distancia. Sus padres casi no le hablaban. Su papá es peor aún, estaba en contra de la idea de que se mudara. Mentir sobre sus padres le ha dolido. Si no fuera por la madre, que tampoco está feliz con Peter, él estaría en la calle. Peter se mudó allí porque pensaba que, con todo lo que yo sabía, no tendría oportunidad, y con Wendy sí. Pero Wendy sabe todo y no ha aceptado sus disculpas. También sabe sobre sus perfiles en apps de citas. Tampoco están bien las cosas entre Drew y Wendy. Wendy la culpa de cierta forma de que le haya presentado a su hermano, aunque técnicamente no tiene la culpa de que Peter le haya mentido hasta a su hermana. Algo más para que Drew odie a su hermano y no pueda hablar con él. Supongo que Wendy tarde o temprano se dará cuenta de que no tiene la culpa, pero por ahora está pasando eso. El grupo de amigos de Peter también está enojado con él. No solo es la infidelidad, las mentiras y lo de sus abuelos. Todos quieren a Drew, según me ha dicho Marcus, y en esta situación le están apoyando. Wendy y Drew fueron amigas desde hace mucho tiempo. Al menos con Peter lejos no debemos preocuparnos por qué aparezca en nuestro apartamento. Sí, he comenzado a pagar servicios y renta, así que me quedaré y seremos compañeras de apartamento. Mentiría si dijera que lo hago por mí, porque me gusta vivir con mi amiga. La verdad que lo hago por mi perro, porque sería necesaria una cirugía para despegarlo de ese sofá, y el barrio ya es suyo prácticamente. Salimos a pasear y todos lo saludan por su nombre. Si se pudiera, él ya estaría en el contrato de alquiler también. Estuve revisando las fotos de nuestro viaje a Italia y envié toda la carpeta a la papelera. Menos mal que no la vacié, porque luego me arrepentí y la saqué. Estuve durante horas buscando aquellas fotos que eran salvables. Es decir, aquellas que estuviera sola o que pudiera recortarla. Aún con todo lo que sucedió, ese fue un bonito viaje y no quiero perderlo por alguien como Peter. Rayo me ha dicho que él intenta encontrar información de dónde estoy viviendo ahora. Sin embargo, ella no lo sabe y tampoco se lo dirá. Aunque me lo ha contado para que sepa lo que está haciendo. Actualización 3. Sigo viviendo con mi amiga y firmamos oficialmente un contrato de 1 año juntas. Ha renovado y me ha incluido en el contrato. Mi perro no ha firmado porque es un perro, pero sigue siendo dueño del sofá. Lo hemos corrido un poco, solo para que le dé un poco de sol a la tarde. Lo estamos consintiendo demasiado. Volví a hacerme pruebas de ETS para estar segura. En caso de que pudiera haberme contagiado y que no saliera en los resultados anteriores. Estuvimos juntos poco antes de su último viaje. De Peter sé cosas a través de su hermana. Su padre no lo quería en la casa, y como DRYW no los visitaba, ni tampoco sus nietos, porque Peter estaba allí, finalmente consiguió echarlo. La madre tampoco pudo decir mucho si no podía ver a sus nietos. No fue el mejor momento porque su arreglo de trabajo le permitía solo estar un par de meses trabajando a distancia, hasta que consiguieran su reemplazo. Pero en ese tiempo no encontró otro trabajo porque allí no hay demasiado. Rayo no sabía dónde estaba viviendo, pero hace poco fue el cumpleaños de Marcus y lo saludé. Allí me contó que un amigo, que no es de ese grupo, aceptó que se quedara con él, por lo que ha oído. Las cosas entre DRYW y Wendy se han arreglado. Han tenido una charla, de la que no tengo ninguna información de su contenido, y volvieron a ser amigas. Tuvieron esa conversación luego de que Drew hiciera algo que a Wendy le agradó. Ten en cuenta que viven en un pueblo de no mucho más de 15.000 habitantes. Así que no es raro encontrarte con personas que conoces por la calle. Drew se encontró con su hermano en una cita, una chica probablemente de un pueblo vecino. Ella fue hasta allí, y delante de otras personas, le contó una versión resumida de las cosas que a su hermano le gustaba hacer con las mujeres. Alguien debe haberle contado a Wendy, porque luego la llamó y tuvieron una conversación cara a cara en donde hicieron las paces. No sé cómo terminó esa cita, Bruce se fue poco después de soltar todo. Pero si el pueblo habla tanto como suelen hacer los pueblos, deberá buscar otro sitio para llevar a sus chicas. Al parecer, Wendy también hizo algo similar cuando lo vio antes a Peter con otra chica. Ambas describieron a la cita, y podría ser la misma. Pero rubia y delgada puede hablar de cientos de mujeres, así que podría ser solo una coincidencia. Actualización 4. Tengo la confirmación de que las 2 citas que Peter tenía eran con la misma mujer. Y esa mujer era la hermana del amigo que le estaba dejando quedarse en su casa. Ojalá tuviera más detalles para ustedes, porque me los piden en los comentarios, pero esto es todo lo que sé y probablemente lo único que llegue a saber. Incluso es una noticia vieja, pero es lo que me ha llegado recientemente. La hermana, después del enfrentamiento con Drew, confirmó lo que Wendy le había dicho en una cita anterior y lo dejó. Aunque eso no fue lo único que hizo, también le pidió a su hermano que lo echara del apartamento. Debe haberlo hecho, porque Peter se ha mudado a la otra costa, lejos de donde vivo, y nadie se ha puesto en contacto con él. Solo lo sabe su hermana, porque conoce gente que aún tenía relación con Peter, y fueron ellos quienes le dijeron que se fue hace como 2 meses. Pero él no les ha dicho ni a sus padres ni a Drew nada antes de irse. Antes de irme, necesito hacer la actualización obligada sobre mi perro, porque siempre lo preguntan en los comentarios. Me hablaron de un impuesto al perro. Pero cuando me explicaron que querían fotos de él en su sofá, me he negado por miedo a que lo encuentre mi ex. Sobre mi perro. Creo que si hiciera publicaciones de Reddit sobre él serían aburridas, porque nada cambia en su vida. Pasa mucho tiempo en ese sofá, especialmente viendo películas con nosotras, y lo único nuevo es que recibe menos sol en la ventana por el cambio de estación. Pasea por el parque y se ha hecho amigo de algunos perritos.
Lo cual espero que no signifique que los vaya a invitar a dormir la siesta en el sofá, porque ya no cabemos los tres. Si te gustó, comenta qué hubieras hecho tú en esta situación, déjame un like y suscríbete para más historias.